19 de octubre de 2034. Algún lugar entre las cenizas de lo que solía ser la Tierra Santa, o lo que queda de ella, tras el paso del gran incendio atómico que nadie pidió, pero que todos alimentamos con nuestra soberbia durante décadas. Dicen que el ser humano tiene una capacidad infinita para acostumbrarse al horror, que somos criaturas diseñadas biológicamente para sobrevivir incluso en las fauces del infierno más abrasador. Pero nadie te advierte sobre el sonido real que hace un planeta cuando deja de respirar por completo. No es un silencio vacío, es una presencia física, una masa densa, pesada y pegajosa, que se te mete por los canales auditivos y te presiona las sienes hasta que sientes que tus propios pensamientos van a estallar contra las paredes internas de tu cráneo. Hace 3 días que el sol dejó de ser esa esfera dorada, ese ojo de Dios que bañaba con una luz cálida y misericordiosa los mercados de la ciudad vieja, los techos de terracota y las piedras blancas que brillaban como perlas líquidas al atardecer. Ahora, ese sol es solo un punto pálido, una moneda de plata sucia, oxidada y profundamente enferma que intenta, sin éxito, atravesar una capa de hollín negro, hormigón vaporizado y partículas microscópicas de lo que alguna vez fueron seres vivos, todo flotando en la estratosfera, en una danza macabra que oculta el futuro tras un velo de muerte perpetua. Esta mortaja global, de un color ocre bilioso que recuerda a la ictericia de un animal moribundo, nos ha envuelto a todos en un abrazo asfixiante, borrando las fronteras geopolíticas, los credos antiguos, las razas y las banderas, unificándonos por fin en la única igualdad que supimos construir con nuestras propias manos, la igualdad de la ceniza y el isótopo radiactivo. El aire, Dios, el aire tiene un sabor que no puedo describir con las palabras que aprendí en la escuela, porque las lenguas de los hombres fueron creadas para hablar de la vida, de la lluvia fresca y del pan caliente, no para narrar la desintegración atómica de la materia. Es un sabor metálico, punzante, como si estuviera masticando monedas de cobre oxidadas, mientras inhalo el polvo de un incendio forestal eterno que nunca se apaga, pero a la vez tiene un trasfondo dulce y rancio que se te pega a la parte posterior de la garganta como una costra invisible. Es el sabor de la muerte ionizada, del plasma residual de una civilización que decidió que su legado final sería el vacío absoluto. Me llamo Elías, o al menos ese es el nombre que sigo repitiendo en mi cabeza como un mantra neurótico para no olvidar que alguna vez fui alguien, que alguna vez tuve una identidad civil, un hogar con paredes sólidas y un propósito que no fuera simplemente arrastrar mis restos por este cementerio de cristal vitrificado. Estoy atrapado dentro de este traje de polímero que se siente ya como una segunda piel muerta, una membrana de plástico que se me pega al cuerpo por el calor residual que emana del asfalto, un calor que no baja del cielo, sino que sube desde las profundidades de la Tierra, como si el núcleo del planeta estuviera intentando vomitar su propia agonía hacia la superficie que nosotros envenenamos con nuestra ciencia ciega. Estoy sentado en lo que solía ser un mirador privilegiado en el Monte de los Olivos, un lugar donde los turistas se agolpaban para tomar fotos de la cúpula de la roca, pero ya no hay oro que refleje la luz, ni muros milenarios que sostengan las oraciones desesperadas de 3 religiones. Solo queda una costra de piedra fundida que fluye como lava petrificada en un silencio de tumba, un amasijo de hierro retorcido que parece la columna vertebral de un monstruo prehistórico, y ese brillo azul fantasmal, casi hipnótico en su crueldad, que emana de las grietas del suelo cuando el cielo se oscurece. El efecto Cherenkov lo llamaban en los manuales de emergencia que ignoramos con arrogancia cuando aún creíamos que el mañana era un derecho divino. Ahora es mi única linterna, la luz de la radiación devorando el nitrógeno del aire que me rodea y convirtiendo mi entorno en un laboratorio de muerte. El destello inicial no fue como nos lo vendieron en las películas de acción. No hubo un estruendo inmediato.
El silencio absoluto fue lo primero que nos golpeó con la fuerza de un martillo de terciopelo. Primero fue la luz, una luz tan blanca, tan absoluta y tan pura que me dejó ciego por lo que parecieron siglos. Una luz que atravesaba mis párpados cerrados y me permitía ver con horror la red de mis propias venas, los capilares de mis ojos y la estructura granulosa de mis huesos proyectada contra el interior de mi piel, como si mi cuerpo se hubiera vuelto de cristal ante el juicio final de la física de partículas. Sentí mis arterias iluminarse como filamentos de una bombilla sometida a un voltaje imposible. Y luego, solo entonces, llegó el calor, un muro de energía térmica invisible que viajaba a la velocidad de la realidad, vaporizando los olivos centenarios antes de que pudieran siquiera arder, convirtiendo la madera sólida en gas y las hojas en chispas microscópicas que se desvanecieron en la atmósfera sin dejar rastro de su existencia milenaria. Las iglesias donde se susurraban oraciones de paz, las mezquitas donde se pedía justicia y las sinagogas donde se leía la ley, todo fue reducido a un estado de plasma en una millonésima de segundo, borrando la fe de un plumazo para dejar solo este vacío radiactivo que ahora es mi único templo. Camino por lo que mis pies creen reconocer como la vía dolorosa, pero mis ojos solo ven una geografía de pesadilla distópica. Mis botas cruzan sobre lo que antes eran piedras calizas gastadas por los pasos de millones de almas, pero ahora el suelo es sílice vitrificada, un vidrio negro, afilado y rugoso que refleja mi figura encorvada como si fuera un espectro condenado a vagar por un espejo roto en el fin de los tiempos. Cada paso resuena con un crujido seco, metálico, como si estuviera pisando cristales rotos de botellas de refresco, esparcidas por un solar abandonado. Pero esto no es basura. Son los restos de una ciudad milenaria fundida en una sola costra de silicio. A veces, en las esquinas de lo que quedan de los muros laterales, encuentro sombras humanas, siluetas de personas que fueron grabadas permanentemente en el hormigón por el flash térmico de la explosión. Sombras que capturaron el último gesto de terror, de súplica o de simple indiferencia de quienes no tuvieron tiempo ni de parpadear antes de convertirse en nada. Son los testamentos de hollín de una ciudad que ya no sostiene techos, solo el peso muerto de una atmósfera cargada de cesio, estroncio y amargura existencial. Siento el sabor de la sangre dulce y espesa en mis encías, un recordatorio constante de que mi cuerpo está perdiendo la batalla celular contra los proyectiles invisibles que me atraviesan. El contador en mi muñeca emite un clic seco, rítmico y despiadado, un sonido que se ha convertido en el latido artificial de mi propio funeral, indicándome que mis cadenas de ADN se están rompiendo como hilos de seda en medio de un incendio. No hay pájaros que anuncien el día. No hay viento que refresque la piel, solo el zumbido constante en mis oídos, una frecuencia baja y monocorde que parece el lamento sordo de la tierra misma que intenta sacudirse de encima el cadáver de nuestra civilización. Descendí por la ladera del Monte de los Olivos, sintiendo cómo mis articulaciones emitían un chasquido seco, una vibración que recorría mis huesos como si fueran de porcelana vieja a punto de estallar. Cada movimiento era una negociación agónica con la gravedad. Mis rodillas, inflamadas por el inicio de un edema radiactivo, protestaban bajo el peso de mi equipo, con un dolor sordo y punzante que subía por mis fémures. Al llegar al valle de Cedrón, me detuve ante una masa informe de metal que alguna vez fue un autobús turístico. El calor del destello había fundido el acero con el asfalto, creando una escultura surrealista de caucho quemado y esqueletos de asientos que parecían costillas de una ballena varada. No había cuerpos visibles, solo montones de ceniza blanca, fina y densa, acumulada en los rincones del vehículo como nieve sucia que se negaba a derretirse bajo este cielo de plomo. Me acerqué y pasé el guante por el marco de lo que fue una ventana. El vidrio se había licuado y vuelto a solidificar en gotas alargadas, lágrimas de sílice que colgaban hacia el suelo,
en un gesto de tristeza eterna. El olor allí era una mezcla insoportable de polímeros chamuscados y un aroma orgánico, dulzón y denso, que sabía a carne asada y a olvido absoluto. Me obligué a seguir hacia la puerta de las basuras, un nombre que hoy resuena como el epitafio más honesto para nuestra especie. Mis botas golpeaban trozos de mampostería que conservaban rastros de carteles publicitarios, fragmentos de rostros sonrientes que vendían perfumes de lujo o teléfonos de última generación, ahora desfigurados por el fuego atómico. Al entrar en el recinto de las excavaciones arqueológicas, el aire cambió de golpe. La pesadez tóxica del cielo púrpura fue reemplazada por una corriente de aire gélido que subía desde las tripas de la ciudad, un aliento mineral que olía a piedra caliza húmeda y a polvo de 3000 años de antigüedad acumulado en estratos de historia. Encendí mi linterna y el haz de luz, cargado de partículas que bailaban como luciérnagas enfermas, reveló la boca de los túneles subterráneos. Bajé los primeros escalones de piedra, sintiendo cómo el mundo de arriba, con sus incendios perpetuos y su luz biliosa, desaparecía tras de mí. Aquí abajo el silencio tenía una textura diferente. Era el silencio de la geología, de las capas de roca que habían visto caer imperios sin inmutarse. Las paredes estaban cubiertas por una fina capa de moho negro que parecía vibrar bajo la luz, alimentándose quizás de la energía ionizante que se filtraba por las grietas. El suelo estaba resbaladizo, cubierto por una película de agua estancada que reflejaba mi máscara de gas como una cara de insecto gigante y plateado. Escuché un goteo rítmico, ploc, 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 un metrónomo natural que marcaba el tiempo en un lugar donde los relojes habían dejado de tener sentido. Avancé por un pasadizo estrecho, mis hombros rozando las paredes frías, y sentí una oleada de náuseas que me obligó a doblarme sobre mí mismo. Mi respiración dentro de la máscara sonaba como una locomotora vieja, un silbido asmático que me recordaba que mis pulmones estaban empezando a llenarse de fluido. Al mirar mi mano, vi que el guante estaba manchado de un líquido oscuro y viscoso. No era agua, era sangre que se filtraba desde mis poros, mi sistema circulatorio rindiéndose ante el bombardeo invisible de los rayos gamma. En ese momento, escuché algo que no era el goteo del agua, un rascado rítmico, un sonido metálico contra la piedra caliza que venía de una cámara lateral. Apagué la linterna y me quedé en la oscuridad total, una negrura tan densa que sentía que podía tocarla. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un tambor de pánico. El rascado continuaba, crack, 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 seguido de un susurro sibilante, una voz que intentaba articular sílabas en una lengua muerta, cargada de una fatiga terminal. Encendí la luz de golpe y el haz reveló a una figura encogida en un rincón. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Su piel era del color del pergamino viejo, traslúcida hasta el punto de mostrar el rastro azul de sus venas hinchadas. No tenía ojos, solo 2 cuencas rojas y supurantes que se fijaron en mi dirección, aunque sabía que no podía verme. En su mano derecha sostenía una varilla de construcción oxidada con la que grababa frenéticamente nombres en la pared de piedra, nombres de hombres, de mujeres, de niños, miles de caracteres grabados en el caos de su locura radiactiva. Sus dedos estaban en carne viva, sangrando sobre la roca, pero no se detenía. El olor en esa cámara era el de la gangrena y el ozono, un hedor que atravesaba los filtros y me hacía lagrimear. Se balanceaba hacia adelante y hacia atrás, murmurando una letanía de direcciones y apellidos, como si intentara reconstruir el censo de una ciudad muerta antes de que sus neuronas terminaran de freírse. Traté de hablar, de ofrecerle algo, pero lo único que salió de mi garganta fue un graznido seco y un ataque de tos que me dejó de rodillas, escupiendo una flema negra sobre el agua. El hombre no reaccionó. Para él, yo solo era otro fantasma. Me alejé de él, retrocediendo hacia el túnel principal, sintiendo un terror que no era por la muerte, sino por la soledad absoluta de ese acto final de registro.
Seguí descendiendo, buscando los canales de agua más profundos, donde la roca era más gruesa y el ruido del mundo muerto no pudiera alcanzarme. Mis dedos empezaron a temblar con un espasmo incontrolable y sentí que la linterna pesaba como si estuviera hecha de plomo sólido. El aire se volvía más denso, más cargado de un vapor mineral que me quemaba las fosas nasales, y por primera vez empecé a escuchar voces que no estaban allí, susurros que salían de las grietas, llamándome por mi nombre y recordándome el sabor de la lluvia ácida. El rascado metálico del hombre ciego se desvaneció tras de mí, sustituido por el siseo opresivo de mi propia respiración filtrada que resonaba en la estrechez del túnel como el jadeo de un animal moribundo. Me interné más profundamente en el sistema de canales, donde el techo descendía hasta casi obligarme a caminar de rodillas, arrastrando mi traje de polímero sobre un sedimento de limo antiguo, restos de cerámica rota y partículas de estroncio que se filtraban desde las fisuras superiores como una lluvia invisible de agujas. Mis manos, ahora entumecidas y con las puntas de los dedos de un tono violáceo oscuro, tanteaban las paredes de piedra caliza. La roca se sentía extrañamente tibia al tacto, como si la montaña misma tuviera fiebre, absorbiendo el calor cinético de las explosiones que habían reorganizado la superficie en un desierto de cristal. El aire aquí abajo era una sopa espesa de radón y humedad estancada. Cada inhalación se sentía como si me introdujeran fragmentos de vidrio caliente en los alvéolos, un dolor sordo que irradiaba desde el esternón hasta la base del cráneo, nublando mi capacidad de razonar. Llegué a una intersección donde el canal de Ezequías se bifurcaba hacia las sombras más densas de la ciudad de David. Me detuve a descansar, apoyando mi espalda contra un bloque de sillería herodiana que había sobrevivido a 2 milenios de asedios, terremotos y conquistas, solo para ser testigo de este final atómico sin gloria. Al apagar la linterna para ahorrar las últimas células de energía, la oscuridad me golpeó con el peso físico de una losa de mármol negro. No era una oscuridad ordinaria, era una privación sensorial absoluta que hacía que mi cerebro empezara a proyectar fosfenos, destellos de colores imposibles que bailaban en mi retina, dañada por el destello. En ese vacío, mis otros sentidos se agudizaron hasta la tortura. Podía oír el flujo turbulento de mi propia sangre en mis arterias carótidas y el crujido microscópico de mis dientes, deshaciéndose debido a la desmineralización galopante que me corroía por dentro. De repente, un sonido nuevo fracturó el silencio mineral, un chapoteo rítmico proveniente de la oscuridad, unos metros más adelante en el canal inundado. Chop, chop, chop. No era el goteo constante del agua filtrada, sino algo que se desplazaba con dificultad a través del líquido negro. Encendí la luz con un espasmo de terror y el haz reveló una escena que me hizo retroceder hasta golpear mi cabeza contra el techo de piedra. Un grupo de figuras, tal vez 4 o 5, se arrastraba por el agua. No eran personas, sino restos biológicos que todavía se negaban a apagarse. Una inercia celular macabra. Sus ropas estaban fundidas a sus cuerpos, creando una costra de fibras sintéticas y carne quemada que supuraba un líquido amarillento. Se movían de forma errática, con los miembros torcidos en ángulos imposibles. Sus rostros eran máscaras de cera derretida bajo un sol negro, despojados de rasgos humanos, dejando solo orificios abiertos que emitían un ronquido gutural, un intento mecánico de sus cuerdas vocales por expulsar el fluido que llenaba sus pulmones. Me miraron con una indiferencia terminal. En sus ojos no quedaba miedo, ni súplica, solo el vacío de quienes ya han cruzado la frontera y están de regreso. Pasaron a mi lado, rozando mi traje con dedos pegajosos que no tenían uñas, dejando un rastro de moco y sangre en el polímero antes de perderse en la penumbra hacia la superficie, buscando quizás el último abrazo del fuego. Me quedé temblando, con el sabor amargo de la bilis subiendo por mi garganta. Saqué el diario, mi única ancla en este mar de entropía,
y traté de escribir, pero la pluma se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al agua negra. Tuve que meter la mano en el líquido gélido para recuperarla. El contacto del agua con mi piel agrietada fue como un choque eléctrico que me recorrió la columna. Al sacarla, vi con un horror sordo que la piel de mi muñeca se había desprendido como el papel mojado, dejando al descubierto el tejido muscular rojo y brillante, las fibras de mi propio ser expuestas al aire viciado. No sentí dolor inmediato, solo una extraña fascinación por mi propia anatomía deshaciéndose. El contador Geiger en mi muñeca comenzó a emitir un tono de advertencia continuo, una frecuencia tan alta que parecía perforar mis tímpanos. El aire estaba saturado de isótopos pesados que se habían acumulado en el fondo del canal como una neblina invisible y mortal que me reclamaba. Continué mi avance hacia la cámara de la piscina de Siloé, buscando un lugar donde el aire fuera menos corrosivo, pero mis piernas ya no tenían fuerza. Los músculos se sentían como gelatina y mis huesos parecían estar hechos de cristal a punto de estallar. La linterna comenzó a parpadear, perdiendo intensidad, volviéndose de un tono anaranjado agónico que apenas teñía las sombras. Mi visión se tornó borrosa, mis córneas opacándose por la exposición masiva. En la penumbra, vi que las paredes de la cámara empezaban a brillar con una luminiscencia propia, un resplandor azulino que no provenía de mi luz, sino de la propia piedra impregnada de muerte radiactiva. Era como si la historia de Jerusalén estuviera siendo proyectada en una última película silenciosa ante mis ojos. Me quité la máscara de gas porque el filtro ya era solo una carga inútil y aspiré el aire cargado de ozono y radón, sintiendo un alivio perverso al dejar de luchar. El goteo del agua cambió de tono, volviéndose una sinfonía caótica de voces susurrantes, rezos en latín, lamentos en árabe y salmos en hebreo, todos fundiéndose en un solo ruido blanco que llenaba mi cabeza. No hubo juicio, ni balanzas, ni ángeles. Solo hubo esta física implacable y este frío negro que empezaba a subir desde mis pies. Una anestesia terminal que me susurraba que ya no tenía que cargar con el peso de la memoria. Me acosté sobre la piedra caliza, cerrando los ojos mientras la nieve de ceniza que se filtraba por las grietas del techo empezaba a cubrirme lentamente, borrándome del mapa de los vivos. Jerusalén ha terminado. El diario se cierra aquí, y yo me disuelvo voluntariamente en el polvo estelar que siempre debimos seguir siendo.